Bueno, bienvenidos a todos al estudio de hoy de intercesión de guerra eficaz contra los espíritus de Persia y Grecia de la Escuela Ministerial La Gloria Postrera. Nuestra visión y misión: deshacer las obras de las tinieblas para que las vidas vengan a la luz de Cristo y guiarlas a ser libres. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, Padre de toda gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, delante de tu trono, Señor, humillados, Dios mío, reconociendo siempre, Dios mío, que sin ti, Señor, sin ti, mi Dios, nada podemos hacer. Que sin ti nada podemos hacer, Señor, que dependemos de ti para todo, Dios mío, Señor. Por tanto, en esta hora yo clamo a ti, Dios mío, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Señor, dándonos sabiduría y entendimiento de esta palabra, Dios mío, para poder ponerla por obra conforme a tu voluntad, conforme al propósito por el cual tú le estás enviando en esta hora. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú nos estás escuchando y que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. En tus manos ponemos todo lo que vamos a hacer en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito eres, Señor. Dios le bendiga nuevamente. Gloria al nombre de Jesús. Me gusta siempre, como ya sabemos, hacer un breve resumen, va a ser muy breve, de la clase anterior que estuvimos hablando nuevamente del espíritu de Grecia y estuvimos mencionando varias características del espíritu de Grecia para poder ver claramente cómo este espíritu influencia nuestro entorno, nuestro alrededor, cómo está verdaderamente llenando muchas áreas en el gobierno, en los comercios, en cada lugar, y apenas nos damos cuenta de dónde viene esta influencia. Primeramente, este espíritu está orientado a la razón, al razonamiento, a poner la mente, los pensamientos del hombre por encima de Dios. También otra característica de este espíritu es la exaltación de la elocuencia. Le prestamos más atención y nos enfocamos más en la persona que trae el mensaje y en cómo lo presenta y cómo lo expone que en el mensaje como tal. Otras características, el perfeccionismo del hombre. Estuvimos hablando de el fisiculturismo, como el hombre hoy en día pues está tan pendiente a cuidar su cuerpo. Esto se convierte también en una manera de idolatría, de adoración, en la forma mental. Estuvimos comentando también sobre el juramento hipocrático, que su nombre pues lo dice. También hablamos de hermenéutica. Ambos nombres están basados en los nombres de dioses griegos. El juramento hipocrático sobre Hipócrates y la hermenéutica sobre Hermes. No estamos diciendo, lo aclaré y lo vuelvo a decir, que esto tenga nada que ver con pecado alguno. No estamos señalando pecado ni estamos señalando actitudes erróneas o actitudes negativas. Simple y sencillamente estoy trayendo a la luz áreas en que el espíritu de Grecia lo podemos ver manifestado, cómo entra en las diferentes situaciones de nuestra vida. En la teología, porque la teología no es otra cosa que el estudio del hombre, la psicología, el estudio de la mente, la democracia, el sistema que es simple y sencillamente dirigido por el pueblo, un sistema encaminado a sacar a Dios prácticamente de la dirección. O sea, Dios es una teocracia. El gobierno de Dios es una teocracia, una monarquía. La monarquía es más parecida verdaderamente al gobierno de Dios que una democracia.
porque la democracia se elige por medio de votos. Realmente Dios, pues ahí no, digo, siempre pensamos que las personas, los cristianos, pues oramos antes de emitir nuestro voto, pero realmente no es un sistema dirigido hacia Dios. Eso fue lo que sucedió más o menos cuando el pueblo de Israel pidió rey. Su rey era Dios. Ellos estaban llamados a ser dirigidos totalmente bajo el reinado de Dios, pero ellos quisieron ser como las naciones a su alrededor y pidieron un rey humano. Y el gobierno pues fue pasando de una etapa a otra hasta que apareció la democracia, donde ya pues el pueblo es el que supuestamente manda. Otra característica negativa del espíritu de Grecia es en contra de la unidad de las familias y de la iglesia, ya que estábamos hablando de que cuando vivimos en un sitio donde todo el mundo tiene un voto, todo el mundo es escuchado, las razones de todo el mundo son tomadas en cuenta, pues eso realmente invariablemente nos lleva a una división, porque cada quien está por su lado. No hay uno que dirija, no hay un pensamiento que sea el pensamiento que dirige, sino que cada quien tiene su propio pensamiento, sus propias ideas. Eso pasa en la familia y eso pasa en las iglesias. En las iglesias pues también vemos el sistema en algunas, el sistema de elegir, y los concilios eligen inclusive pastores por medio de votos. Y esto también pues, nos lleva a la competencia, porque entonces buscamos que seamos nosotros, que seamos mirados, lo que nos tomen en cuenta a nosotros para que a la hora de elegir para tal o cual posición, pues nosotros estar ahí. Por lo tanto, empezamos a competir por las posiciones, por los puestos que hay, hablando de la iglesia, pues dentro de la iglesia. Lo mismo sucede en el gobierno. Empiezan todos a competir de una manera, en ocasiones violenta, por las diferentes posiciones, por la presidencia, por las posiciones en el Senado, y lo mismo sucede en la familia y en la iglesia. Entrando entonces de lleno a la palabra que vamos a estar hablando hoy, o sea, el estudio de hoy, intercesión de guerra eficaz. Le llamé intercesión de guerra porque a la hora de definirla en el plano activo, o sea, a la hora de ir a la oración, no es lo mismo una intercesión de guerra que cuando somos intercesores y estamos orando por los enfermos, intercedemos por situaciones en la familia, situaciones en la iglesia, peticiones. La intercesión de guerra ya estamos entrando en los ámbitos mayormente celestes, o sea, ya nos estamos entrando de lleno, como dice Pablo en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad de las regiones celestes, contra las obras del ocultismo, contra todo este tipo. Esa es la intercesión de guerra, donde nos metemos de lleno a destruir las obras de Satanás sobre ciudades, sobre naciones, sobre pueblos, sobre ciertos sectores de la ciudad, de la nación. Por eso es la intercesión de guerra. Es diferente de la intercesión regular. Y para que sea eficaz contra el espíritu de Persia, el espíritu de Grecia y otras potestades. O sea, vamos a estar mirando cómo estas potestades, las tres todas son potestades, influencian nuestra oración y sobre todo la contestación a nuestra oración. Gloria al nombre de Jesús. Cuando vamos a orar, ya esto sería por tocar un punto básico de lo que sería
toda oración. Lo primero es estar a cuentas con Dios, pero en el caso de la guerra, la intercesión de guerra, el intercesor guerrero tiene que estar bien pendiente de su vida personal con Dios, de su vida espiritual. Sabemos que todos pecamos, pero abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, nuestra condición espiritual es sumamente importante. Primero, para que nuestra oración sea escuchada, aunque siempre es escuchada y contestada. Y segundo, para no abrirle puertas, darle ningún tipo de legalidad al reino de las tinieblas para entonces poder interponerse e interferir en lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bien. Aun cuando nos corrige, sus pensamientos, sus propósitos, siempre para nosotros es de bien. El enemigo engaña mucho a las personas haciéndole pensar que lo que le sucede cuando le sucede algo malo, el responsable es Dios. No, Dios no es responsable. Puede que la persona, si no es cristiana, pues no tiene a Dios en su vida. Definitivamente tiene que entender que está en las manos de Satanás. Por lo tanto, Satanás tiene todo el derecho de dañarle sus planes, afectar su familia, afectar todas sus cosas. Dice la palabra en el Salmo 66, el versículo 17-18, clamé a él con mi boca y la alabanza estaba en mi lengua. Si hubiera albergado iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. O sea, para una oración eficaz, esa es la base, ese es el comienzo. Entender que no haya iniquidad en nosotros, que no estemos en pecado, o sea, no podemos vivir una vida a medias delante de Dios y pretender ser intercesores de guerra. Ni siquiera intercesores, a veces ni tan siquiera que Dios escuche nuestra oración. Tenemos que estar, primeramente, obviamente, haber aceptado al Señor. Dios escucha a los justos. Y los justos son aquellos que están justificados por Cristo Jesús. La solución, humillación, reconciliarnos con Dios, porque abogado tenemos para con el Padre. Siempre tenemos que entender que sin Dios nada podemos hacer. Eso es lo primero, nuestra vida personal con Dios, nuestra relación con Dios, especialmente cuando queremos entrar en un periodo de intercesión. Gloria al nombre de Jesús. Otro punto a tener en cuenta es que tenemos que tener la seguridad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que Dios escucha nuestra oración y de que Él contesta. O sea, orar con fe. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que tener esa certeza de que realmente Dios nos escucha, de que Él está atento a nuestras oraciones, de que Él está muy pendiente. Su mayor deseo es tener comunión con nosotros y suplir nuestras necesidades. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Sus ojos están sobre los justos, sobre nosotros, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y Dios es omnipotente y es omnipresente.
yo le llamo la ley del 100% de Dios. La ley del 100% de Dios dice que dentro de todo lo que dice que el 100% de la atención de Dios, el 100%, la totalidad de la atención de Dios está sobre cada uno de nosotros. A veces a nosotros se nos hace un poquito difícil porque, por ejemplo, por más multitasking, se diría en inglés, ¿verdad? Sería la palabra en inglés. Por más que nosotros podamos hacer muchas cosas a la vez, no le podemos dar el 100% de atención a cada una a la misma vez. A todas y a cada una a la misma vez. Si tiene 4 niños, 5 niños, si tiene un salón lleno de niños o un lugar lleno de personas, es bien difícil, por no decir imposible, para nosotros prestarle el 100% de la atención a cada uno. Pero en el caso de Dios, Dios da el 100% a cada uno. Y todavía le queda el 100% para seguir dando a cada uno un 100%. Eso es lo que yo llamo la ley del 100% de Dios. O sea, eso es como que la palabra dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, en la matemática de Dios, el único que puede multiplicar por 0 y tener un resultado mayor a lo que está multiplicando por 0 es Dios. Porque nosotros aquí cualquier cosa que multipliquemos por 0 va a dar 0. Y en el caso de Dios, Él multiplica por 0 y el resultado es mayor que con lo que empezó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así pues, el 100%, la totalidad de la atención de Dios está sobre nuestra oración. El 100% de su oído está sobre nosotros, sobre cada uno. El 100% sobre mí, el 100% sobre Faceli, el 100%, la totalidad de Dios sobre John Johnny, la totalidad de Dios. No es que Él se divide, es que su totalidad, el completo, sobre Margarita, sobre Johnny, sobre mí. Y sus ojos, el 100%. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener sobre cómo nuestro Dios nos atiende, sobre cómo nuestro Dios nos cuida, sobre cuán atento Él está a cada uno de nosotros. No es que Él está entretenido con la guerra que hay al otro lado del mundo y con los niños que están siendo abandonados. No, Él tiene el 100% para cada uno. Grandioso, glorioso y maravilloso es nuestro Dios. Y esa es una de las bases para poder orar con eficacia en todo tipo de oración, no solamente en una oración de guerra donde estamos pues no peleando, pero entramos a declarar una palabra, a declarar, a enfrentar por medio de la palabra, por medio de lo que hablamos, a enfrentar las obras de los principados y las potestades, porque la batalla realmente es de Dios, pero Él nos usa a nosotros, porque si no, pues no tendríamos que orar. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, no tenemos que tener temor. Si tenemos alguna situación, inclusive si caemos y pecamos, nos levantamos, vamos delante de Dios, porque un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Y como les dije, abogado tenemos con el Padre. ¿Por qué tenemos un abogado?
porque nos vamos a equivocar, porque vamos a cometer errores y el acusador, el fiscal del infierno, inmediatamente va a ir al trono de Dios a acusarnos. Pero mire, créame, se levanta Jesucristo. Oh, se levanta Jesucristo y el juez que está sentado al frente, él no tiene oídos para nadie, excepto para lo que Jesús está hablando. En una ocasión yo le pedí al Señor, yo quería que me diera una visión, yo quería entender el trono, el lugar del juicio. Y en un momento dado, en una experiencia, sentí que el Espíritu Santo me llevó. El Espíritu me llevó al trono. Y había como un juzgado de los que nosotros conocemos, y había un señor sentado en la silla del juez. En el lugar del acusador, habían unos demonios que me estaban acusando a mí por algo que yo había hecho ese día. Había pasado unos corajes y unas cosas, y allí estaban ellos acusándome. Y yo quise hablar, y el Espíritu Santo me dijo, no, tú aquí no puedes hablar. Tú aquí no puedes hablar. Y a mi lado derecho, yo estoy de frente a donde está el juez, este hombre comienza a hablar de mí y a defenderme. Y yo decía, pero ¿y quién es ese? Yo no sé quién es, yo nunca lo había visto, pero él a mí me conoce. Está hablando de mí como que me conoce. Y estaba hablando con una pasión, me estaba defendiendo con una pasión. Yo decía, pero él, hasta que me di cuenta que era Jesús y que me estaba defendiendo, oh Dios, yo no le puedo explicar con qué deseo, con qué amor ese hombre me estaba defendiendo. Y los ojos del juez solamente lo miraban a él. Los demonios trataron de hablar, los desaparecieron de allí. Los botaron, los sacaron de allí. Y solamente se quedó aquel hombre que me estaba defendiendo. Era mi abogado. Y entonces el Espíritu regresó y me trajo. Y a mí nunca se me olvidará. Y eso lo comparto con ustedes. Así nos defiende Jesús. Y así es como Dios escucha a Jesús. Y eso es si nosotros caemos y pecamos, porque todos pecamos. Por eso lo dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Pero tenga la certeza que los ojos de Dios, cuando están sobre usted desde que se levanta, cuando está durmiendo, a toda hora Dios está ahí. Dios está ahí todo el tiempo, enviando sus ángeles a resolver, a guardar, a pelear con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la realidad de nosotros, los hijos de Dios, en el reino de los cielos. El reino de los cielos todo el tiempo está activo, se está moviendo. Los ángeles se están moviendo a favor de nosotros todo el tiempo. A veces pensamos que Satanás hace y Satanás siempre está velando. No, el que está atento, oh Dios, es nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es una seguridad inmensa de cómo Dios nos cuida y cómo Él quiere realmente suplir todas nuestras necesidades físicas, emocionales, materiales, espirituales, las que sean. Bendito sea Jesús. Alabado sea Jesús. Ya sabemos y entendemos que nuestra oración es escuchada y contestada, pero hay varias situaciones que afectan el que nosotros recibamos la respuesta. Y no debería decir situaciones, debería decir espíritus,
potestades, huestes de las tinieblas. Primeramente vamos a ver el príncipe de Persia o el espíritu de Persia. Este está mencionado en Daniel capítulo 10. El príncipe de Persia es un demonio que se opone a que las bendiciones de Dios lleguen. Nosotros oramos, usted ora, y parece que hay algo que se interpone y que no deja subir la oración. Parece que la oración no ha llegado al trono de Dios, pero la oración sí ha llegado y seguramente Dios ya la ha respondido. Pero el príncipe de Persia se está oponiendo para que no llegue la respuesta a su vida y a mi vida. Esta es la obra del espíritu inmundo de Persia. Es un espíritu violento. Es el espíritu que representa a Persia, al imperio persa, que era extremadamente violento. Se le relaciona con el oso, se le relaciona con animales depredadores que simple y sencillamente destruyen su presa, la acaban, la destruyen. No tienen misericordia, no tienen paciencia con nadie. Así es el espíritu inmundo de Persia. Siempre que tenemos una oposición en algo, está actuando sin dudas este demonio, este espíritu de Persia. Cuando finalmente recibimos la respuesta, significa que el bloqueo se rompió porque el príncipe de Persia fue quitado. Pero ahora las escrituras nos revelan algo muy interesante, que después del príncipe de Persia viene el príncipe de Grecia. Eso lo vemos en el libro de Daniel. No voy a leer todo el capítulo porque son muchos, pero Daniel, cuando se propuso no comer cosa alguna, manjares delicados ni bebidas, estuvo 3 semanas, 21 días, y cuando se le presenta el ángel le dice que la respuesta a su oración salió desde el mismo primer día que él se propuso orar e investigar lo que él estaba preguntando sobre las 70 semanas, sobre el tiempo en que el pueblo de Israel iba a regresar. Y el ángel Miguel, el arcángel Miguel, es el que le dice que la batalla fue tan fuerte, la batalla era tan grande que él vino, no le dice el ángel, le dice el ángel que está hablando con él, le indica que Miguel, el príncipe de Israel, tuvo que venir a ayudarle para poder vencer al príncipe de Persia. Y me imagino que el príncipe de Persia se quedó con Miguel peleando y el ángel se pudo escapar rapidito a donde Daniel a llevarle la contestación que Dios le había enviado. Eso es yo imaginando, eso no lo dice la Biblia por ningún sitio. A la misma, cuando tengamos ya que hayamos vencido al príncipe de Persia, vamos a luchar contra el espíritu de Grecia. ¿Qué quiere decir esto a la hora de la oración? Cuando nosotros vayamos a orar, podemos incluir, porque Daniel no lo sabía, por lo tanto Daniel no podía hacerlo, pero nosotros lo tenemos en la palabra. Cuando empecemos a orar, cuando estemos orando o cuando terminemos de orar, que ya está nuestra petición presentada delante de Dios, atemos al príncipe de Persia. Atemos ese espíritu de Persia porque es real, está en la Biblia, está ahí en la palabra. Y si detuvo la oración de Daniel, que Miguel tuvo que venir a ayudarle, es un espíritu poderoso que detiene la contestación, procura detener la contestación. Pero nosotros tenemos la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Y ya esos principados y esas potestades fueron exhibidos públicamente por Jesús.
Claro, en el tiempo de Daniel, la obra de Jesús no se había consumado, pero en este tiempo que estamos ustedes y yo, ya esa obra ha sido consumada. Por lo tanto, nosotros, en el nombre de Jesús, por la sangre, por el sacrificio de Cristo, por el poder de su resurrección, nosotros podemos detener y ordenar al príncipe de Persia, a los reyes de Persia, que suelten, es más, que ni tan siquiera se interpongan a tratar de impedir que la bendición, que la contestación de Dios llegue a nosotros, porque lo que nosotros aprendemos es para ponerlo por obra. Por eso es bien importante que tengamos la certeza, la seguridad de que lo que nosotros estamos orando, de que lo que nosotros estamos estableciendo, claro, por la palabra. Nosotros no establecemos nada que no esté en la palabra, pero si la palabra lo establece, nosotros lo hablamos, lo decretamos y lo proclamamos en el nombre de Jesús, creyendo totalmente que al momento que nosotros lo decretamos, al momento que nosotros lo declaramos, es hecho. Tiene que el príncipe de Persia soltar. Y si sentimos que todavía hay más oposición, porque, disculpen, sabemos que hay contestaciones que el enemigo no quiere dejar pasar. Bueno, pues para eso tenemos la ayuda de los ángeles. Le pedimos al Señor, le pedimos a Dios, porque Dios es el que envía a los ángeles, que envíe a sus ángeles a guerrear, a pelear por nosotros, a detener, Padre mío, en esta hora yo te pido, Dios, Señor, yo vengo contra el espíritu de Persia, yo lo ato, lo paralizo, lo declaro totalmente inoperante, ordeno, Dios mío, él no puede, Señor, bajo ninguna circunstancia, tiene ningún tipo de legalidad en esta hora para detener lo que tú estás enviando como contestación a mi oración. Y te pido en el nombre de Jesús que tú envíes tus ángeles, que tú envíes ángeles guerreros en esta hora, Dios mío, Señor, para paralizar ese príncipe de Persia, para paralizar esos espíritus, Dios mío, esos reyes de Persia que vienen a tratar de impedir que tu contestación llegue a mí, que tú los envíes, Señor, porque yo recibo la contestación. Yo lo creo que tú me estás contestando. Yo creo que tú lo estás haciendo, Dios, que tus ángeles, tu ejército está batallando en los aires en esta hora a favor mío, y que mi contestación viene de camino en el nombre de Jesús, y que yo la voy a recibir. Esa es la diferencia entre orar con eficacia contra el príncipe de Persia. Si ya lo conocemos, si ya sabemos que se opone, cuántas peticiones tal vez tengamos, tal vez usted tiene, que no ha recibido la contestación, arremeta contra el príncipe de Persia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque todos los derechos legales sobre nosotros, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra salud, todo lo nuestro, lo tiene Jesucristo, porque Él pagó con su sangre, con su vida, con su cuerpo destrozado. Él pagó y Él es el dueño legal de todo. Él está sentado a la diestra del Padre y todo ha sido puesto bajo la planta de sus pies. Y lo que no ha sido puesto será puesto bajo la planta de sus pies, porque Él es el Rey, Él es el Señor y todos los derechos legales son suyos. Nosotros tenemos que tener claras todas estas cosas cuando vamos a la oración. Y no tiene que ser una oración tan profunda que tengamos que sonar espadas y no, en cualquier oración que haga, por más sencilla, por más pequeña, entienda que nosotros tenemos que abrir camino. Dios abrió el camino, Jesucristo abrió el camino, y todavía el reino de las tinieblas no quiere entender que el camino está abierto, que nosotros tenemos cielos abiertos, y ellos tratan de poner siempre en el camino todo lo que ellos pueden, todos los obstáculos que ellos pueden, pero nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de quitarlos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo más probable es que una vez que terminemos de guerrear contra el espíritu de Persia,
Va a venir el espíritu de Grecia. La maldición de los cielos de bronce. El bronce se relaciona con el espíritu de Grecia. Y el espíritu de Grecia, en este caso de la oración que estamos hablando, conlleva la maldición de los cielos de bronce. ¿De dónde viene esta maldición? Bueno, en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. El capítulo 28 de Deuteronomio, donde están las bendiciones, las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones y las bendiciones como consecuencia de la desobediencia y las bendiciones como consecuencia de la obediencia. Y una de las maldiciones de la desobediencia, en el versículo 23, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. El bronce representa al espíritu de Grecia, el hierro representa a Roma, pero no vamos a hablar de Roma hoy. Vamos a hablar de esa maldición de los cielos de bronce, del espíritu de Grecia. Esta es una maldición poderosa que ataca los sentidos para que el hombre sea pobre y miserable, pues es una fuerza bloqueadora y malévola que ataca el intelecto del hombre para que no se renueve y reciba inspiración y bendición del cielo. Podemos usar inspiración, podemos usar la palabra revelación. Amén. Sí, es una maldición poderosa porque está en la Biblia. Y el problema de esta maldición es que ataca los sentidos. Nosotros a veces pensamos que la maldición, no entendemos que las maldiciones usualmente son lanzadas contra nuestra alma, nuestro cuerpo. Y vienen a tratar de confundir nuestros pensamientos, a confundirnos totalmente, a quitarnos los pensamientos, a que la energía que Dios, la bendición que Dios nos da, tratar de robársela, tratar de llevársela. Y esta maldición lleva al hombre para que sea pobre y miserable, porque bloquea la mente del hombre. ¿Qué pasa cuando sucede esto? El hombre no va a recibir ninguna revelación, ninguna idea que venga de parte de Dios, tal vez para hacer buenos negocios, porque Dios nos dirige en los negocios, pero cuando andamos bajo ese cielo de bronce, cuando estamos bajo el cielo de bronce, nuestra mente no recibe las ideas, la revelación que Dios nos envía para hacer buenos negocios, para buscar un ascenso o para buscar una mejor posición. Amén. No puede proyectar lo que recibe de lo invisible a lo visible, porque su mente está atada. Había una canción que decía: si tus ojos lo ven, lo puedes hacer. Si tu mente lo puede, si en tu mente tú lo puedes ver, si en tu mente tú lo logras visualizar. Fíjate que cuando tienes una idea, a veces hay muchas cosas, unas ideas por aquí, un pensamiento por allá, y de pronto en un momento dado todas esas ideas se unen y tú logras visualizar, ver claramente: oh, ya sé lo que tengo que hacer. Pues el espíritu de Persia bloquea la mente para que no pueda recibir y organizar y poder poner y traer al mundo visible las ideas que Dios nos da, porque la palabra, ay, santo Jesús, porque la palabra dice claramente que las obras de nuestras manos ya han sido prosperadas. ¿Cuántas palabras de bendición no hay para nosotros en la palabra? Yo no sé si usted nunca se lo ha preguntado, pero yo me lo he preguntado, porque si está en la Biblia, no llega a la realidad hasta que me encontré con este maldito espíritu
y sus cielos de bronce, que entre el de Persia deteniendo la bendición y entre el de Grecia, simple y sencillamente bloqueando mi mente, bloqueando mis manos, bloqueando todo lo que yo puedo hacer para que de un pensamiento, de algo que Dios está enviando, se torne una realidad. A veces nos quedamos ahí. Yo lo creo. Pero ¿qué pasa? Que no se materializa. Porque hay un espíritu de Grecia que está operando, pero lo atamos, lo paralizamos en el nombre de Jesús. Lo primero que hay que entender es, para vencer un mal como esto, la obra de espíritus demoníacos como esto, es verlos. Poder discernirlos. Tan pronto los discernimos y los vemos y sabemos cómo operan, nos ponemos en guardia. Oh, por aquí es que viene. Ahora yo sé por qué esto está pasando. Es el maldito espíritu ese que se está moviendo, que está buscando detener mi bendición, que está buscando que no se manifieste, porque si Dios me dio una palabra, Dios me la dio, yo siempre la he creído y yo sigo esperando. ¿Qué sucede? Dios está obrando, Dios nos está preparando. A veces no estamos preparados para manejar lo que Dios nos va a enviar, pero tenemos que, cuando oramos, estar muy pendientes. Yo paralizo el espíritu, todo espíritu que quiera detener la contestación, lo que Dios me está enviando, y aquí ya en la tierra, ya a nivel de tierra, ya a nivel de manifestarse, ato el espíritu de Grecia, que quiere venir a confundirme para que yo no pueda entender qué es lo que tengo que hacer. Ya hablando de la realidad, como decimos nosotros a veces, una cosa es lo espiritual y otra cosa es la realidad, pero lo espiritual tiene que manifestarse en la realidad. Ay, Santo Jesús, yo declaro, Dios mío, yo profetizo que el espíritu de Grecia queda atado y paralizado en esta hora, y que todo lo que yo estoy esperando, todo lo que cada uno de nosotros estamos esperando, Dios mío, que sabemos que tú has contestado, que sabemos que tú estás ahí, se va a manifestar en esta hora, en el mundo visible, que tú vas a tomar control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, para que podamos, Dios mío, Señor, verlo de una vez por todas, en el nombre de Jesús. El espíritu de Grecia no deja que podamos recibir, para que lo invisible se manifieste en el reino visible, porque la mente está atada. Les voy a dar varios ejemplos de cómo las ataduras de la mente no permiten que se manifiesten las bendiciones que ya tenemos. Si tenemos mentalidad religiosa, una mentalidad religiosa, una persona que tiene una mentalidad religiosa se va a comportar religiosamente, aunque reciba enseñanza. No importa es como el obstinado. No importa las enseñanzas que le den, no importa las enseñanzas que reciba, de que lo que aprendió en un momento dado era erróneo. Eso está tan atado y una fortaleza tan fuerte en su vida, que no importa lo que vea, no importa lo que escuche, se va a mantener religioso. No va a salir de ahí. No se puede mover en un ambiente no religioso. Aunque esté en un ambiente no religioso, aunque reciba la enseñanza, esa fortaleza, esa atadura que tiene en su mente de religiosidad, no le va a permitir salir de ahí. Tiene que desecharla, tiene que cambiar su mente. Por eso dice la palabra: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Echar fuera esa mentalidad religiosa. Y otra mentalidad que afecta mucho es la mentalidad de pobreza, la mentalidad de miseria, la mentalidad de pequeñez, de escasez. No importa dónde la persona esté, se va a comportar como pobre.
puede estar en un lugar de lujo, puede estar en un sitio donde estén los mejores manjares y se va a seguir comportando como pobre, como si estuviera en un sitio donde no hay. Porque esa es la mentalidad que tiene, esa mentalidad hay que romperla. No tiene mentalidad de dar, de invertir, de multiplicación, porque lo único que ve es que si da, se queda sin nada. No puede verlo como lo ve Dios. No, si yo doy, tengo menos, porque no entiende lo que es semilla que se siembra. No puede entender el reino de los cielos, cómo se mueven las finanzas en el reino. Tenemos que entender cómo se mueven las finanzas en el reino, cómo Dios las ve. Es más fácil hacer un negocio que me deje dinero, pero $100,000. Vamos a hablar claro, no es fácil decir que no en una necesidad a un negocio donde te van a dar $100,000, aun cuando sabes que lo que vas a hacer no está muy de acuerdo o no está nada de acuerdo con lo que Dios quiere. No es fácil mantener esa mentalidad de firmeza delante de Dios, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Dónde va a venir la tristeza en un negocio como ese? Que le vamos a abrir las puertas al diablo. Que tal vez vamos a tener mucho dinero, pero junto con supuestamente la bendición, entre comillas, que vamos a recibir, va a entrar una fila de demonios, entre ellos unos que voy a mencionar ya mismo, los devoradores, los destructores, los acreedores, todo espíritu demoníaco, que ese dinero que entró o lo devoran o lo que compre lo destruye, lo acaban, se lo comen. Comienzan a entrar el acreedor, comienzan a entrar tantos espíritus demoníacos que vienen precisamente a devorar, a acabar, a destruir. Por eso dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque la bendición que viene de Dios es bendecida. Y esa es la bendición que yo declaro que todos nosotros tenemos en nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús, porque estos estudios que Dios me ha puesto en el corazón, primeramente, déjenme decirles, son para mí. Y después para que cada uno reciba lo que está esperando de Dios. Algunos tal vez están esperando dinero, pero como están las cosas hoy en día, somos pocos los que no tenemos necesidad de dinero. Y algunos tal vez lo tenga, pero tenga cuidado, porque si no nos mantenemos firmes, entran los otros espíritus que vamos a ver ya mismo, si me da el tiempo. Amén. No tiene una mentalidad de dar, invertir o de multiplicación, porque lo único que ve es que si da, se queda sin nada. Amén. Si tiene una mentalidad, porque estoy hablando de las mentes, de las ataduras que pone en la mente este espíritu de Grecia para que vivamos con cielos de bronce, lo que provoca en nuestras vidas los cielos de bronce. Otra mentalidad es de que no puede hacer las cosas, salir de su ambiente porque no tiene el conocimiento, porque no tiene la capacidad o la inteligencia que cree debe tener para salir de allí. Nunca saldrá de su entorno. Si se ve a sí mismo como un empleado sin la capacidad de ser jefe, nunca va a llegar a ser el jefe. Nunca va a llegar a ser el dueño. Por eso la transformación de nuestro entendimiento, poniéndola bajo la dirección del Espíritu Santo, que Él nos transforme, que Él quite, que nos muestre todo lo que el Espíritu de Grecia quiere poner en nosotros, tratando de convencernos de que nosotros no podemos, de que nosotros no tenemos la capacidad, de que siempre hay otro que está por encima y nosotros somos el segundo o el tercero.
No, nosotros somos cabeza y no cola. Eso dicen las bendiciones, seremos cabeza y no cola. Estaremos adelante, no atrás. No pediremos prestado, prestaremos. No pediremos prestado, prestaremos. Tenemos que recibirlo. El pensamiento que vienen desde nuestra niñez, tal vez enseñanzas de, no sé, de alguien, de un padre, una madre, un tío, no sé, en la escuela donde vivimos, en unos ambientes tal vez tan pobres que simple y sencillamente esa mentalidad de escasez y de pobreza ha creado una fortaleza en nosotros que hay que derribar. Ese es el espíritu de Grecia, con otros espíritus, pero hoy estamos hablando del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, que no quiere que salgamos de esas mentalidades pequeñas. Dice el Proverbio 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, hablando del hombre, del ser humano, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Porque según son nuestros pensamientos, los pensamientos en nuestro corazón, cuando dice nuestro corazón, es cuando ya el pensamiento está arraigado dentro de nosotros. Según es ese pensamiento, así somos nosotros. Si no nos podemos ver como que para Dios no hay nada imposible. Dios me puede sacar de donde yo esté. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios es todopoderoso, pero a veces no recibimos, hay muchos espíritus, muchas situaciones que se empeñan en mantenernos pobres, en mantenernos tristes, en mantenernos derrotados, en que no alcancemos nuestro potencial al máximo, porque nos meten en la cabeza la idea de que, no, pero yo no sé mucho, yo no fui a la escuela, yo no aprendí mucho, yo no conozco. Mire, esto no depende de usted y de mí. Esto depende de Dios. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que usted puede hacer, es lo que Dios puede hacer. Es lo que Dios puede hacer. Y para Dios no hay nada imposible. A veces, como estaba diciendo ese versículo, nuestros pensamientos nos impiden que Dios se pueda manifestar, porque se convierten a la larga en pensamientos de dudas. Vamos a librar esa batalla en el nombre de Jesús y la vamos a ganar, porque ya la victoria es nuestra. Vamos a tomar todo lo que el enemigo se robó. Vamos a tomar todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a ordenarle a Mamón que suelte nuestras finanzas. Vamos a meternos en el Abadón. El Abadón es un lugar en las tinieblas donde Apolión, que es el jefe del Abadón, donde están metidos todos esos demonios terribles que van a ser soltados. Allí es que están guardados los que a usted y a mí nos han robado. Y allí en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad, tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero tenemos que tener una confianza plena en Jesús. Tenemos que estar bien revestidos de Él, con ese yelmo de la salvación, ese casco que guarda nuestra mente, que guarda nuestros pensamientos, que no haya una duda, que no haya un razonamiento de lo que Dios puede hacer. No, como decía ayer, deja de pensar y recibe. Deja de pensar y recibe. No analices mis palabras, no las razones, simple y sencillamente recibe. El Espíritu Santo quiere hacer una obra grande, solamente recíbela. Cuando venga la duda, fuera la duda. No, yo le creo a Dios. Lo que Dios trae no lo trae por casualidad, lo trae porque eso es lo que Él quiere hacer. Amén. Y luego vienen los devoradores. Para las personas que ya han pasado estas etapas en diferentes áreas, porque aún inclusive en el área de la salud, recibimos la sanidad, pero tenemos que tener cuidado, porque el enemigo está siempre tratando de robarse lo que Dios nos dio. No le corresponde, pero a ellos no les importa. Ellos actúan. Pero si nosotros no sabemos, es como si usted es el dueño de una casa. Usted es el dueño legal de una casa.
y viene una persona que no es el dueño, porque usted sabe que usted es el dueño legal, y se mete en la casa. O tal vez nadie le dijo que esa casa era suya. Perdóneme, así no es. Discúlpeme. La casa, nadie le dijo que era suya, pero legalmente es su casa. Todos los papeles los dejaron a nombre suyo. Tal vez una herencia es suya, pero usted no lo sabe. Y viene otra persona y se mete en su casa. Y hasta lo bota de su casa. Y usted no la reclama. ¿Por qué no la va a reclamar? Porque no sabe que es suya. Porque no sabe que lo único que tiene es que ir a la corte. A la corte. A la corte. Y reclamar y acusar. No, esa propiedad es mía. Ese territorio es mío y yo vengo a reclamarlo, yo vengo a adueñarme de él porque a mí fue que me lo dieron. Está a nombre mío, póngale su nombre con la firma de la sangre de Jesucristo, ponga su nombre ahí, Paceli Ruiz, Johnny Rodríguez, Margarita Chávez, María López, Johnny Rodríguez, Miriam Rivera, firmado con la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y una vez tenemos todo, tenemos que estar bien alertas, porque no es que ya lo recibimos, no, bien alerta, porque entonces, como les decía, cada vez que entramos en un área diferente, vamos a encontrar enemigos que no conocíamos. Una vez entramos en esas zonas, viene el destructor, el devorador, que viene a tratar de destruir la criatura cuando está, si es posible, cuando están haciendo, como dice el libro de Apocalipsis 12, gloria al nombre de Jesús, que la mujer estaba de parto y vino el dragón y se colocó delante de ella para tratar de devorar al niño, al hijo. Pero vino Miguel y sus ángeles, vino el Señor y salvó al niño. Pero ese devorador está ahí. Esté alerta, porque viene a devorar lo que Dios le dio. Pero tenemos la misma autoridad. Hacemos exactamente lo mismo. Humillados delante de la presencia de Dios, en comunión con Dios, porque la batalla es de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a perder. Y la batalla la libra Él. Sin Él, nada podemos hacer. Después que usted tenga todo, tenga su negocio, tenga su casa, tenga su familia, tal vez sirviéndole al Señor, no se descuide, porque va a venir el devorador, va a venir el destructor, va a venir el acreedor. Todos vienen a hurtar, a matar y a destruir. Van a venir espíritus de muerte. Va a venir el ladrón. Va a venir el ladrón a querer robar. Amén. Yo no voy a entrar, claro, porque ya es la hora de despedirme, en lo que es cada uno de ellos. Pero una vez Dios nos posiciona en un lugar, porque nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, una vez nos posiciona en un lugar, nos mantenemos alerta porque vienen entonces los que vienen a robarse lo que Dios nos dio. Guardamos nuestra casa, guardamos nuestra familia, guardamos nuestros hijos. Bueno, como les dije desde el principio, el propósito de este estudio, de esta clase es orar eficazmente. Hacer una oración, aprender a orar eficazmente. No solamente pido y pido y pido, sino qué pasa con mi oración. La oración es poderosa, la oración es poder, la oración se mueve, la oración camina y tiene que ir y tiene que regresar la bendición y la contestación en nuestra oración. Y es trabajo de nosotros también estar alertas ahí de la mano del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Enséñame para yo poder pelear eficazmente.